amigo Jesús Pablo González. También para nuestro amigo Ignacio Gutiérrez. Nuestro amigo Jesús Adrián González. Nuestro invitado José Luis Velázquez. Muchísimas gracias, José Luis. Y también para nuestro amigo Juan Romero. Y para el maestro Baltasar González. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco a todos que nos acompañen aquí en el corazón de la Ciudad de México, en esta plaza tan emblemática. Y nosotros quisimos contribuir a la visibilización de los pueblos y los barrios originarios a través de una campaña que tenemos que se llama Ciudad de Cosmovisiones. ¿Y por qué Ciudad de Cosmovisiones? Visibilización de los pueblos y los barrios originarios a través de una campaña que tenemos que se llama Ciudad de Cosmovisiones. ¿Y por qué Ciudad de Cosmovisiones? Porque en esta ciudad convergen distintas maneras de ver el mundo, tanto de nuestros pueblos originarios como de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, y que preservan a través de distintas manifestaciones, bueno, pues una cultura, una tradición de nuestros pueblos, y una de ellas es San Bartolo Ameyalco. Y yo quisiera darle la palabra a mi amigo José Luis para que él nos comparta un poco de esta historia del pueblo de San Bartolo Ameyalco. Bueno, muchas gracias por la invitación, pero sobre todo por visibilizar la cultura de los pueblos, ese derecho que tenemos en los pueblos originarios a promover, a difundir y sobre todo a seguir fortaleciendo pues lo que representa a una comunidad, en este caso la danza de arrieros de San Bartolo Ameyalco, pueblo originario que cumplió un siglo en el 2022. Bueno, yo voy a platicar un poco acerca de la historia. Se localiza en la zona poniente de la Ciudad de México. El nombre de la comunidad está escrito o proviene del náhuatl, que significa lugar donde nace o brota el agua. En San Bartolo todavía conservamos uno de los pocos manantiales vivos que existe en la Ciudad de México. Somos incluso uno de las pocas comunidades originarias que aún bebe de esa agua, que aún sigue manteniendo ese manantial, ese ojo de agua, como se le llama con cariño en el pueblo de San Bartolo Ameyalco. Esta comunidad, como muchas otras de la Ciudad de México, es prehispánica, tiene sus orígenes antes de la llegada de los españoles a esta nación. Se habla de este pueblo, por ejemplo, en el Códice Mendocino o de Mendoza, ya se menciona a Ameyalco. En otro códice, como es el Códice Coajimalpa, donde se habla de las comunidades de la zona poniente de lo que es ahora la Ciudad de México, pueblos como Chimalpa, en la alcaldía de hoy de Coajimalpa, San Pedro, Coajimalpa, San Mateo Tlaltenango, o la zona de Magdalena Contreras, o Tizapán, o Tetelpan. Todos estos pueblos ya son mencionados en ese códice Coajimalpa. Ahí se menciona a San Bartolo Ameyalco. Y pues un orgullo más de la comunidad es que aún contamos con un códice, el códice que da fe de la fundación del pueblo, el códice de 1550, llamado de Techialoyan, porque fue en esta comunidad donde se realizaron estos códices. Es la comunidad son los bienes comunales quienes se encargan de conservar este códice de 1550, que se llama Tlalámac Altepetl San Bartolomé Ameyalco, o códice o documento de tierras del pueblo de San Bartolomé Ameyalco. Es de 1550, como les digo, y todavía es parte de la documentación con la que cuenta este pueblo. Lamentablemente, para muchas otras comunidades que tuvieron en algún momento sus códices, pues estos desaparecieron o han ido apareciendo en institutos de otros países, ¿no? Como el caso de mencionarles a pueblo de Tetelpan, que encontraron en una universidad
su códice, que ellos sabían que en algún momento había existido, pero pues ya no tenían ahí en el pueblo ni siquiera una copia, y alguna de las personas de ese pueblo de Tetelpan pues dio con que el documento se encuentra en una universidad, de hecho lo acaban de publicar. Pues el documento de San Bartolo Ameyalco aún existe, aún está en manos de la comunidad, lo que bueno, pues es un orgullo, y a nosotros nos ayuda para hacerle ver a los demás, hacerle ver a las autoridades, pues que somos un pueblo originario, que somos un pueblo que conserva no solamente sus tradiciones, sino además pues documentos importantes como es este códice. Algo que nos ha ayudado quizá a permanecer como un pueblo originario es que somos uno de los pueblos de la orilla de la Ciudad de México, pegados por un lado con la alcaldía de Coajimalpa y por el otro lado montes, bosques que conservan todavía también mucha de la fauna, y sirve a la Ciudad de México para la recarga de los mantos acuíferos, para pues beneficio por medio de los montes, pues el aire, todo lo que le llaman servicios ambientales que se le brindan a la ciudad, que bueno, también los comuneros se han encargado de mantener esta zona, a veces con la participación de los habitantes del pueblo. Hace justamente unos días, el domingo, hubo una campaña de reforestación, entonces por medio de las autoridades, los comuneros solicitan los árboles, se los llevan y hacen estas campañas de reforestación. Esto es pues hacer que la gente siga participando, siga apropiándose mediante las faenas, mediante el trabajo de estos montes, de estas tierras. En el pueblo de San Bartolo Ameyalco conservamos también nuestras festividades o fiestas patronales, la de enero, 2 de enero, el Dulce Nombre de Jesús, y la que ya se viene, la del 24 de agosto, que es la fiesta de honor al santo patrono San Bartolomé Apóstol. Ya en unos días pues estaremos de manteles largos y los esperamos, están todos invitados. Ahorita les decimos incluso cómo llegar. En el pueblo, las festividades como la del 24, quienes se encargan de hacer la invitación, de recaudar los apoyos monetarios, de pedir las cooperaciones voluntarias, son las mayordomías. Existen 2 mayordomías a lo largo del año, que es la mayordomía de enero y la mayordomía de agosto. A diferencia de otras comunidades donde existen fiscales, por ejemplo en San Mateo Tlaltenango, ellos a veces se encargan de 3 festividades, o en otros pueblos que son comisiones que tienen la festividad por muchos años hasta que pues alguien más se propone y entonces cambian las comisiones. Acá en San Bartolo es cada festividad hay una mayordomía nueva. Ellos son los que se encargan de salir a visitar a los vecinos, a pedir una cuota o una cooperación voluntaria. Aquí de hecho se encuentra alguien que cada domingo, el señor Felipe Gutiérrez, domingo anda visitando a los vecinos para invitarlos a cooperar, y pues así es como se organiza la festividad. Los mayordomos se encargan de contratar la música, de invitarlo a los juegos, de ver con el cura, con el padre, el tema también de la misa, los distintos rezos, los paseos del santo patrono en la comunidad, las procesiones, y son ellos los que se encargan de reunir también a un grupo de gente, de colaboradores se les llama, para darle vida a esta festividad. A veces las festividades de los pueblos son malentendidas, para quienes llegan, para quienes son de otros lugares, para quienes se tuvieron que asentar en el pueblo y dicen, bueno, ese es ruido, son cohetes, es alcohol, pero no, a final de cuentas lo que hace para mí una festividad, una fiesta patronal es hacer comunidad. ¿Por qué? Porque en este caso un mayordomo reúne a un grupo de personas que son colaboradores, y a veces llegan a ser hasta 100 colaboradores, 80, 40, 60, varía de acuerdo a cada mayordomo. Pero ¿eso qué hace? Que la gente se siga conociendo, que la gente siga participando, que la gente siga dándole vida comunitaria por medio de las fiestas patronales al pueblo de San Bartolo Ameyalco. Eso pues es en general para todos los pueblos de la Ciudad de México, de todas las zonas de esta Ciudad de México, y es la importancia de estas mayordomías y la importancia que tienen las fiestas
patronales pues para todos nosotros quienes vivimos en el pueblo y formamos parte de esta comunidad, como quienes van llegando, porque no para todos es molesto. Hay incluso gente que ha llegado de otras comunidades, de otros estados, pero incluso de otras partes de la ciudad, y acaban adaptándose, acaban siendo parte, obviamente porque ven que hay una organización, porque ven que además de eso pues se trabaja en faenas. Ha ocurrido que a veces los mayordomos también no pintan solamente la iglesia, sino hacen trabajo comunitario, faenas en otros puntos del pueblo. Entonces eso nos da esta identidad y ese tejido, refuerza el tejido social del pueblo. Más allá de estas festividades, pues también conservamos las otras de fiestas de los fieles difuntos, se adorna el panteón, se ponen las ofrendas en las casas, las comisiones de 15 de septiembre, también ahí se trabaja con mayordomías y con comisiones. Por ejemplo, también en el caso de aquí de Jesús, que está presente, que es muy joven, ya ha sido partícipe de las comisiones de Castillo. Y los jóvenes desde los 14, 13, 12 años hasta 25, 26 años se encargan de formar las comisiones del castillo. Ellos, así como los mayordomos salen a pedir cooperación, ellos también salen a pedir cooperación a otros jóvenes del pueblo. Entonces, esto mantiene el tejido social y, bueno, llegado el momento, también realizan kermeses, realizan rifas, o sea, salen las festividades del mismo pueblo. A veces también se solicitan los apoyos a otras personas para poner una banda, para llevar cohetes, para los arreglos florales que se colocan el día de la fiesta patronal en el pueblo. También existe una comisión de las portadas. Muchos pueblos, para colocar las portadas en las iglesias, pues se ha perdido ese grupo de floristas, como les llaman. Ahí en San Bartolo todavía se conservan, y también es una comisión que se realiza de manera autónoma. Ellos con sus propios recursos colocan las portadas en la iglesia, tanto la portada de afuera de la capilla como en la portada de la iglesia antigua o la iglesia nueva de San Bartolo Millalco, y es también con aportación propia de esta comisión de floristas. Pues esto es parte de lo que existe en el San Bartolo Millalco. Yo los invito a que se den una vuelta ahora el 24 de agosto y el fin de semana subsecuente, que es 28 me parece, a la festividad. Va a estar bailando la danza de arrieros, una danza con un siglo de historia, y ya ahorita ellos se encargarán de hacerles la invitación en forma para que estén presentes, nos acompañen. Incluso en la casa del mayordomo se ofrecen los alimentos gratuitos. Ustedes pueden llegar a la fiesta, preguntan en dónde es la mayordomía, se acercan y los van a invitar a comer y un pulque también. Entonces, el 24 de agosto ya se viene la festividad, están invitados el pueblo de San Bartolo Millalco, la zona poniente de la alcaldía Álvaro Obregón. ¿Cómo llegar a San Bartolo? Del metro Barranca, del metro Viveros, del metro Zapata, salen los camiones hacia el pueblo de San Bartolo Millalco. Por mi parte, pues esta es una breve introducción de la cultura de nuestro pueblo, de la historia de San Bartolo Millalco. Muchas gracias. José Luis, muchísimas gracias. Digo que anotas algo muy importante sobre la labor comunitaria, la participación de la comunidad en las fiestas y en estos momentos que le dan identidad a los pueblos, ¿no? Y vamos a estar ahí en la fiesta. Ya veo acá a Mariana que me va a decir. Sí, y nada más para un dato que se me olvidaba. También en esta festividad se cumplen 150 años de la tradición de correspondencias o salvas entre pueblos vecinos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ahora en la festividad de San Bartolo Millalco vienen los habitantes del pueblo vecino de San Mateo Tlaltenango, traen arreglos florales o traen alguna otra, le preguntan a los mayordomos qué les gustaría que les llevemos, y entonces ellos llegan al pueblo y traen esos obsequios y visitan, están presentes en la misa y pues compartiendo en los alimentos. Y de manera
complementaria, los habitantes de San Bartolo visitamos a su pueblo. Eso le llamamos las correspondencias o salvas, antes se les decía también salvas, y en este año cumplen pues 1 siglo y medio nada más de correspondencia entre San Mateo Tlaltenango y San Bartolo Ameyalco. Claro, la memoria del pueblo es muy antigua. Ahí vamos a estar. Eso es muy interesante, esto que nos comentas, la historia del pueblo. Pero yo quisiera también que nos platicaran un poquito más del trabajo que hacen en el pueblo de San Bartolo Ameyalco. Entonces le damos la palabra al maestro. Buenas tardes, gracias primeramente al gobierno de la Ciudad de México por el espacio, por fijarse nuevamente en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, de estar aquí dando esta breve charla. Hablar de arriería es hablar, pues, de grosso modo, de nada más 1 hora, 2 horas. El tema es bastante extenso, se puede resumir un poco lo que hacemos nosotros o por qué se interpreta la danza de los arrieros. Mis compañeros vamos a ir turnándonos la palabra y no podemos empezar a hablar de nuestra danza en el pueblo de San Bartolo Ameyalco sin antes saber lo que era la arriería aquí en México. La arriería en México era una actividad económica preponderante en los siglos XVII, XVIII, XIX y a principios del siglo XX todavía en algunas comunidades. Esta actividad motora que se ejercía en algunas ciudades, en algunas haciendas, como ustedes lo saben, también no es nuevo conocer o saber que anteriormente existían haciendas en diferentes lugares del país. Este grupo de haciendas se dedicaban a trabajar los cultivos extensos, grandes, para ellos mismos distribuir todo lo relacionado a lo que cultivaban o trabajaban o fabricaban dentro de estas haciendas. Para esto, pues, obviamente requerían a peones conocidos en ese momento como arrieros, que era la gente más menuda que se dedicaba a transportar todas las mercancías de estas haciendas de comunidad en comunidad, de estado en estado o de playa hacia ciudad o de ciudad hacia playa, dependiendo qué mercancías tenían. De igual manera, por separado, esta gente menuda se dedicaba o se daba la tarea en su momento de generar su propia economía, como en la recolección de productos netamente del bosque, extraían las maderas, las vigas, los palopiques, los incolotes, que eran maderas con las que se trabajaba en esos momentos para la agricultura, o se dedicaban a la venta o comercialización del carbón y la leña, que vendían en las ciudades de aquí, en las grandes ciudades, por nuestra parte, pues obviamente del Estado de México hacia la Ciudad de México, en las fábricas de Tacubaya, de San Ángel, de Tizapán. Es como se empezó a dar esta actividad. A raíz de esto, pues en la jerarquía que se tiene como haciendas, dentro de la danza de arrieros, existen personajes que se manifiesta en este sentido, ya que nuestro esquema de mayor rango a menor rango es empezando por el patrón, que sería el patrón de la hacienda, sería el mayordomo, la mano derecha del patrón de la hacienda, sería el administrador, que es el que administraba todo lo relacionado a estas ventas, a estos trueques, a estas recuas de animales que transportaban los arrieros. El rayador, parte importante, que es el que pagaba a todos estos peones por sus jornadas laborales. Al corredor de cargas, que era el encargado de que no se fuera ni un grano más, ni un peso más en cuestión de kilos de frutas o de semillas. Él tenía que cuadrar todos esos movimientos para que los cargadores y todos los arrieros hicieran el trabajo de ir a vender los productos de las haciendas. En esta actividad de la arriería va cayendo en declive a partir de que entra el ferrocarril
que fue en 1890, fue perdiendo fuerza y ya nada más la arriería se ejecutaba en parajes o en localidades donde no fue trazado las líneas férreas, donde todavía no se alcanzaba a llevar estos productos. Es así como se logra esta danza de arrieros. Actualmente, pues bueno, ya en base a todo lo que se ha escrito acerca de esta arriería, somos arrieros danzantes, ya no somos arrieros de oficio. Todavía tuvimos nosotros como pueblo de San Bartolo Ameyalco la fortuna de conocer algunos arrieros viajeros que nos enseñaron a nosotros esta costumbre de la danza de arrieros. No era realmente del pueblo de San Bartolo, pero encargó de llevar la danza de arrieros al pueblo de San Bartolo como danza, como arrieros danzantes. Es así como se logra esta danza de arrieros, ya que es una forma de agradecer a Dios por nuestros cantos, nuestros bailes, la actividad que ejecutaban los arrieros. Esos hombres valerosos que iban en medio del cerro con sus recuas de animales, de hacienda en hacienda, transportando sus mercancías, es lo que nosotros hacemos actualmente como danza. El arriero que se dedicaba a este oficio salía de su lugar, de su localidad, de su pueblo, de su comunidad, salía, se encomendaba a Dios antes de partir, pidiéndole que lo regresara con bien, que lo acompañara en su viaje, porque hay veces los hacendados los mandaban 3, 4, 5 días, 15 días, un mes, dependiendo a dónde les tocaba salir a dejar esas mercancías. Ellos, pues al momento de saber eso, se encomendaban a Dios, despidiéndose de su familia con mucho amor, diciendo primeramente Dios, regresamos con bien, y salían ellos, no sabían la suerte que les iba a deparar el destino en estas caminatas largas, haciendo su trabajo. En las inmediaciones de los cerros, de los parajes alejados, pues toda la vida siempre ha existido la gente mala, la gente que siempre le ha gustado el dinero fácil, y estos hombres valerosos en pro de su trabajo también se arriesgaban a ser asaltados, quitándoles las cargas. Hay veces si se resistían en defender las cargas que ellos transportaban, hasta les quitaban la vida. Entonces los arrieros, al momento de que regresaban con bien de su viaje, de la vuelta del viaje, igual lo primero que llegaban era llegar a su comunidad y darle gracias a sus santos patrones de su pueblo por haberlos dejado llegar con bien. Es así, con todo esto es que nace el amor para llevarlo como danza de arrieros, y es actualmente lo que nosotros interpretamos. Es una danza donde simulamos ser una hacienda, todos los arrieros somos los peones y tenemos papeles principales al centro del corral, que son los que le acabo de mencionar, de mayor jerarquía a menor jerarquía, y obviamente aquí mi compañero que está al lado derecho mío, compañero Baltasar, ahorita vamos a hablar un poco de su papel que está interpretando, pero él simula el asaltante o el forajido que quitaba las cargas a los arrieros. Por mi parte, antes de que mis compañeros empiecen en materia a hablar más de la arriería como danza, sería todo de mi parte. Espero que, pues, digo, es algo muy breve, pero espero que haya quedado un poco claro la actividad motora de lo que era la arriería en esos tiempos. Muchísimas gracias, un aplauso por favor. Y ahora vamos a escuchar al compañero Ignacio. Bueno. Sí, bueno, ¿se escucha? Sí, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todo el público en general, gracias al gobierno de la Ciudad de México por la invitación. Y a mí me toca platicarles de los antecedentes de la danza de arrieros del pueblo de San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México. Para los años de 1918 y 1919, algunas personas de la localidad, trabajando como jornaleros en las inmediaciones
del paraje Cerro de las Cruces es más que nada los límites entre la Ciudad de México, ahora Ciudad de México y el Estado de México. Los jornaleros también se encontraban en aquella ocasión jornaleros del pueblo de San Pedro Atlapulco, de donde se conocieron los jornaleros del pueblo de San Bartolo y Atlapulco, en donde por medio de el trabajo se conocieron, empezaron a platicar, a conversar con respecto a sus tradicionales, principalmente las tradiciones religiosas. Y es así como los pobladores de San Bartolo se enteran por medio de los trabajadores de Atlapulco que en su pueblo existía una danza. Esa danza les llamó la atención a aquellas personas que estaban trabajando en dichos lugares. Entonces, pues, les llamó la atención, fueron a buscar a gente del pueblo de San Pedro Atlapulco, quien les comentara, quien les informara para ellos llevar esa tradición a nuestro pueblo. Pues afortunadamente sí hubo respuesta por parte de gente de allá del pueblo. En aquel entonces conocieron al maestro Pascual Morales, que en aquel entonces era el maestro de la danza de arrieros de allá de San Pedro Atlapulco. San Pedro Atlapulco se encuentra en el municipio de Ocoyoacán. Está pues a unos 15 minutos de la Marquesa. Eso pertenece al Estado de México. Para los vecinos de San Bartolo Mellarco, les resultó interesante conocer sobre esta danza. Es así como los invitaron a presenciar ese baile de la danza de arrieros. Los invitaron al pueblo de San Pedro, en donde pues, les dio pues, el interés por también llevar esa danza al pueblo de San Bartolo Mellarco. De esa manera encontraron les presentaron al maestro, en aquel entonces al maestro Pascual Morales, y en ocasiones también era acompañado de Alejo Molina, otro maestro de San Pedro Atlapulco. Entonces, la gente que les llamó la atención, para mí los fundadores siempre van a ser pues bendecidos por Dios, porque esa tradición que pues les encantó a estas personas es a los hermanos Aureliano Velázquez y Pedro Velázquez. Ellos fueron los fundadores de esta danza que llegó al pueblo de San Bartolo Mellarco. Y orgullosamente aquí tenemos a un bisnieto del señor Aureliano Velázquez. José Luis Velázquez es bisnieto de Aureliano Velázquez, fundador de la danza de arrieros del pueblo de San Bartolo Mellarco. De esa manera, pues la gente que les llamó la atención se pusieron en contacto con el maestro Pascual Morales. Ya de esa manera, este maestro Pascual Morales accede a ir al pueblo de San Bartolo a enseñar todo lo relacionado con la danza de la arriería. Y se lo agradezco a Dios y a esas personas que fueron a enseñar. El pueblo de San Bartolo Mellarco tiene una danza. Pues ya
aquellas personas, los hermanos Velázquez, ya habían dado el primer paso para hacer la danza. Ya tenían, pues, en este caso, ya tenían la manera de cómo enseñar la danza, todo lo que conlleva a la danza, lo que son bailes, cantos, y también lo tenemos algunos pues sí, son diálogos, pero diálogos que hay entre el patrón, el mayordomo, y todos los personajes que conlleva esta danza. Entonces ya tenían el primer paso, era principalmente tener ya la seguridad de que alguna persona iba a llegar al pueblo a enseñar todo lo relacionado a la danza. Lo que se dieron a la tarea estos señores era principalmente ir a visitar amigos, familiares, para que se integraran a la danza, a bailar. Y fue un poquito, pues, no triste ni nada, sino un poquito ni complejo, sino fue lindo pero seguro. Fueron al principio, han de haber sido unos 20 arrieros que aceptaron bailar. Y de ahí a la fecha seguimos bailando. Uno de los personajes también que se encuentra aquí entre nosotros es las Pascualitas. Las Pascualitas son hombres que andaban dentro de la comunidad arriera. Ellos principalmente preparaban los alimentos para los patrones cuando andaban trabajando de un estado al otro. Entonces, en cierto momento, las Pascualitas eran las que preparaban los alimentos para los patrones. Una vez que ya estaba integrada la danza, habían aprendido todo lo que son cantos y bailes y diálogos, todo lo relacionado con la feria, con la fiesta, para bailar. Ya estaba preparado. Estaba preparado para en el mes de 1921, pero una terrible epidemia de fiebre española, y en ese momento aquejaba a la región. Desgraciadamente, algunos integrantes de la orquesta que se había contratado en aquella ocasión enfermaron. Entonces ya no fue posible la presentación o debut de la danza de arriero, sino ya tener que esperar hasta el próximo año. Sino hasta el día 2 de enero de 1922 fue como primera vez se presenta la danza de arrieros del pueblo de San Bartolo, Amillaco, Ciudad de México. Durante más de la mitad de su existencia, solo se bailaba en la festividad de enero. Dedicada a nuestro santo patrón, el dulce nombre de Jesús, ya que en agosto pues es temporada de lluvias y no se bailaba en dicha festividad, sino que hasta en el año de 1985, por parte de los señores Ascensión Cervantes y Martín Sumaya, ellos se dieron a la tarea de formar la danza juvenil para poder ya bailar en el mes de agosto. Eso fue a partir de 1985 cuando se inicia la danza juvenil, y hasta la fecha sigue presente esa danza. En 1996 se forma otra danza,
principalmente con los señores mayores que ya habían participado en algún momento con la danza general. Llegó una invitación a los encuentros que realiza el Estado de México. Entonces se dieron a la tarea varios compañeros para ir a esa presentación al Estado de México, que normalmente son las presentaciones, han sido en el Estado de México, y aquí en la Ciudad de México han sido dos. Aquí en la Magdalena Petlacalco y en el pueblo de San Bartolo Miguelco se ha llevado este evento. Entonces se dio la tarea de juntar a gente que ya se había retirado en cierto momento. La mayoría ya era gente mayor. Afortunadamente se logró formar la danza para ir a representar al pueblo de San Bartolo Miguelco en Ciudad de México. Es así como, pues la verdad es el ser danza que se formó en el pueblo de San Bartolomé Miguelco, y hasta la fecha estamos activos todavía. Afortunadamente, de esta danza que es la danza de arrieros Dulce el Nombre de Jesús, octava, se dio a la tarea también de rescatar algo de lo que ya se había perdido, de lo que es la alegría. Se rescató uno de los principales, es el atuendo, que es el calzón y la camisa de manta, los guaraches, el gabán, el morral, ceñidor. Hoy no traje la guía. La guía es lo que compartimos los arrieros con el público presente. Puede ser un aguardiente, un licorcito, hasta el pulquito también. Y de esa manera se lograron también rescatar algunos de los cantos, bailes. En aquella ocasión se ha logrado rescatar algo de lo que ya se había perdido. Y de esta manera, pues somos tres danzas las que estamos en San Bartolo Miguelco. Esas tres danzas, pues bailamos ejecutando esa identidad y esencia que nos enseñaron desde 1919 hasta la fecha. Seguimos conservando esa tradición. Y por último, les voy a hacer mención: San Bartolo Miguelco le da las gracias al pueblo de San Pedro Atlaculco, municipio de Coyoacán, por brindar esa enseñanza, esa danza que ellos tienen desde hace 201 años que tiene de existencia la herrería en el pueblo de San Pedro Atlaculco. Es la más longeva de todas las danzas del Estado de México. La danza de San Bartolo Miguelco tiene 101 años de vida. Ahora en enero se cumplieron los 101 años. Y le agradezco al pueblo hermano de San Pedro Atlaculco por compartir esa tradición de danza de arrieros, que es muy bonita en lo particular. Es parte de las tradiciones que tiene el pueblo de San Bartolo Miguelco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, yo le quiero pasar ahora el uso de la voz a Jesús Adrián, que nos va a platicar un poquito más de esta tradición del pueblo de San Bartolo Miguelco. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y la danza de arrieros de San Bartolo Miguelco cuenta con el atuendo tradicional
que consta de camisa, de pantalón, de manta cruda, con cintos en los tobillos y en la espalda, en el caso del calzón de manta, que es como un pantalón, pero más corto que llega a los tobillos. Es holgado de las entrepiernas, mientras que la camisa es lisa con o sin botones, de preferencia de manga larga, para cubrirse de los rayos del sol. También se cuenta con un paliacate en el cuello para aflojar y limpiar el sudor. Un ceñidor que se coloca en la cintura y es ancho para fajarse la cintura para proteger el cuerpo de la fuerza ejercida en la carga de los animales. Sombrero de palma que se ocupa para los rayos del sol y la lluvia. El morral cruzado al pecho, donde se cuelga el itacate o comida. El dinero y sus botellas. La aguardiente, guarache tradicional de 3 correas, que era el calzado que la gente usaba al trabajo en las haciendas. Gabán o jorongo para cubrir el frío durante las noches solitarias en los parajes donde les tocaría laborar. En la danza particularmente se utilizan los gargantones, que son pedazos de cuero cruzados al hombro, rematando con una campana que cuando el arriero caminaba por medio del monte o de algún paraje tenía un sonido parecido al cencerro que ocupaba el ganado. Al producir el sonido ayudaba a identificar a compañeros y se comenzaban a chiflar para comunicarse. Otro de los vestuarios típicos que se utilizan dentro de la danza de arrieros es el de los patrones, los cuales son los dueños de las haciendas, los cuales se ocupan botines vaqueros, pantalón o de gabardina, chamarra de piel o de cuero, gabán de lana, camisa lisa y tejana de gamuza o filtro. Esto se aplica para todos los cargos: patrón, mayordomo, administrador, corredor de carga y rayador. Este último destaca por el morralito de cuero, el cual lleva colgado al hombro, y es anteriormente guardaba el dinero para pagarle a los peones o los arrieros. A este morralito se le conoce como guarnil. Dentro de estos puestos también se contemplan a los niños que representan a los hijos de los patrones. Portan una vestimenta similar a los patrones y se les conoce como chocoyotes, que quiere decir el más pequeño. Muchísimas gracias, Jesús. Aquí nos ha dado una muestra de cómo es la vestimenta que llevan los arrieros en esta danza. Y yo quiero regresar la palabra al maestro Jesús González. Ok, pues como ya lo escucharon, como se les comenté al principio, toda esta arriería danzante se interpreta lo que son los papeles de las grandes haciendas con sus peones. Acaban de mencionar todo lo que es acerca del vestuario y la historia como danza en el pueblo de San Bartolomé de Yalco, traída, maestreada y enseñada por maestro Pascual Morales y Alejo Molina de San Pedro Acapulco, los iniciadores, los padres de la Reñía de San Bartolomé de Yalco, los señores Aureliano y Pedro Velázquez Valderas, son los que gracias a ellos actualmente, después de 101 años, seguimos fomentando dentro de nuestra comunidad. A esta danza de arrieros, la forma de bailar tiene una secuencia lógica, no nada más es bailar por bailar. Actualmente en las redes sociales podemos saber los que nos gusta este tema de arrieros. Échense por ahí un clavadito, los invito a que conozcan todo lo que hay acerca de esta bonita tradición en el Estado de México. Cabe mencionar que la mayoría de danzas existen en el Estado de México. Aquí en la Ciudad de México somos afortunadas 3 alcaldías de tener esta danza traída del Estado de México, como lo son San Pablo Chimalpa, Delegación Coajimalpa, con una danza de arrieros. La comunidad de Santa María Magdalena Petlacalco, aquí en Tlalpan, ellos cuentan con 3 danzas. Actualmente nosotros
como San Bartolo Meyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ya tenemos 3 danzas de arrieros en las diferentes festividades, en los diferentes fines de semana de festividad, y apenas hace unos cuantos años se fundó también una danza juvenil. Sí vale la pena mencionar en ese sentido porque ya somos 4 danzas. Eso quiere decir que mi pueblo de San Bartolo Meyalco goza de una buena salud como danza, como arriería, y pues se lleva dentro de esta danza de arrieros está conformada por sones, jarabes y círculos de baile. Anteriormente, en los primeros años, como lo dijo mi compañero Ignacio, esta danza como tal, la primera vez que salió a la luz fue en 1822 en el pueblo de San Pedro y San Pablo Atlapulco, Estado de México, en Coyoacán. En esa ocasión, los primeros instrumentos que se usaron para sonorizar nuestro folclore de baile era la guitarra y el violín. Era por medio de guitarras y violines. Con el paso del tiempo se fueron implementando más instrumentos en nuestro trabajo, y poco a poco se fueron introduciendo los metales que actualmente acompañan a la música tradicional de arrieros, que son los saxofones, los trombones y las trompetas. Hay veces también llevan la viruela, que es una guitarrita pequeña, como el ukulele, parecido al ukulele, y es lo que actualmente compone una orquesta tradicional de música de arrieros. Hay una relación de secuencia en toda esta forma de llevar la danza de principio a fin. Títulos que se le fueron poniendo con el paso del tiempo desde su inicio, como la llegada al corral, que es el primer canto de alabanza. En este primer canto de alabanza damos gracias a Dios por haber llegado al pueblo donde vamos a trabajar. Voy a hablar del caso de San Bartolo Meyalco. Cada que hacemos nuestra función, pues decimos o agradecemos a nuestro santo patrón San Bartolomé Apóstol por empezar un nuevo día de jornada. Se sigue la secuencia en la descargada y en la desaparejada de los animales, porque también San Bartolo Meyalco es una de las danzas, me atrevo a decir que es la única que todavía aún conserva esto de llevar los animales de carga en nuestras presentaciones. Ahorita en estos tiempos ya es muy difícil que lo fomente algún pueblo, y más siendo de la Ciudad de México, ¿no? Orgullosamente también eso nos hace ver de otra forma la realidad en nuestro pueblo, y orgullosamente pues, de la Ciudad de México, ¿no? Ni en el Estado de México tienen tanto auge con los animales como nosotros. Hacemos la descargada y la desaparejada de los animales, de nuestras mercancías, porque para eso también los traemos cargados con los utensilios de la cocina, los principales, que es la leña, el metate, el comal y el guarniz que comentó mi compañero Ignacio, que es el morralito donde el rallador guardaba el dinero para los peones, para pagarle a los peones. Y los burritos pueden ser 1, 2, 3, 4 burritos, los que en su momento tengamos, donde podemos cargar el piloncillo, que actualmente ustedes saben ya no se acostumbra mucho el auge del piloncillo, de las canelas de azúcar que eran extraídas de las cañas, y es lo que anteriormente nuestros antepasados le ponían como azúcar a sus atoles, a sus cafés. Se endulzaba con este tipo de piloncillos. Actualmente lo hacemos con naranjas. Ya también la economía ya es complicado tener bastante piloncillo, y pues digo, a final de cuentas es más fácil que nosotros regalemos una naranja al público y se la coman, a regalarles un carrón de piloncillo. Es más complicado. Entonces tiene que ir adaptando poco a poco toda esa estructura dentro de la danza, que es se va pasando con la modernidad. Tenemos que ir mejorando todo este tipo de cualidades dentro de la misma. Posteriormente seguimos con los cantos, una danza de arrieros sin cantos, porque realmente somos más una danza religiosa de fe y de amor hacia nuestros santos patrones. Y tenemos el primer canto, segundo canto, tercer canto y el quinto canto o la quinta. Son cantos de alabanza donde vamos cantando, agradeciendo a Dios, vuelvo a reiterar, por todos los peligros
que pasaron en las jornadas los arrieros. Llegamos con bien, llegamos gustosos, llegamos con júbilo y nos vamos a volver a poner a trabajar. Posteriormente pasamos a hacer la forma de trabajo de los patrones. Hay 5 bailes que se les conocen como baile de los patrones, baile 1, baile 2, baile 3, baile 4 y baile 5 de los patrones. Esos 5 bailes o títulos de melodías, los personajes principales, que son los patrones, los que van al centro del corral, ellos son los que ponen la muestra de cómo se trabaja o cómo se quiere que se trabaje en la forma de bailar, los pasos que llevan, muy vistosos. Es donde ellos se dan vuelo, enseñándole a todos los demás arrieros cómo quieren que se trabaje y cómo quieren que se baile. Posteriormente tenemos un jarabe que es para formar la cruz, con todos los integrantes de la danza de arrieros. Al centro del corral se forma una cruz y se canta la cruz, el canto de la cruz, que también es un canto de alabanza, mencionando a todos los santos de nuestro pueblo, como la Virgen de Guadalupe, el dulce nombre de Jesús, obviamente San Bartolomé Apóstol, y de algunos pueblos vecinos como San Mateo y obviamente San Pedro Apóstol. Posteriormente se reforma esta cruz, igual con un jarabe muy melódico, muy rítmico, y de ahí nos vamos haciendo un baile que se llama el baile del machigüi. El machigüi para nosotros es cuando se colaba la masa. Nosotros dentro de la arriería, ahorita va a hablar mi compañero Juan, que trae el mandil, un poco más de las pascualitas. El machigüi era el sobrante, cuando se deshacía la masa en agua, todo el remanente de las semillas del maíz, todo el pellejito, todo lo que quedaba, a eso se le llamaba machigüi. Tenemos un jarabe que se llama así, precisamente por eso, es el momento o es el horario en que nosotros coincidimos en que ellos estén preparando el rico atole y estén colando la masa con su coladera para ponerla ya a hervir dentro de la olla de barro para que ellos cocinen. Posteriormente hacemos el jarabe del piloncillo, que es lo que les comentaba. Eran cargas que eran muy delicadas. Los hacendados se dedicaban a la elaboración de estas panelas de azúcar para el transporte aquí a la Ciudad de México, y eran muy celosos, pues como dueños, obviamente, como todo patrón, tenía que llevar las cargas buenas, a salvo y en buen tiempo de reparto. En este baile del piloncillo, los patrones le encargan las cargas a todos los arrieros, los que trabajamos como peones, para que se trabaje bien y se le tenga mucho cuidado a estas cargas. Posteriormente hacemos un baile que se llama la limpia. La limpia, como su nombre lo dice, nos dedicamos a limpiar los animales de carga que tenemos en el corral. Nosotros actualmente limpiamos nada más a la mulita consentida, que es una mula como tal. ¿Por qué? Por la premura del tiempo. Anteriormente en esta melodía se limpiaban los animales que se tuvieran dentro de la arriería, para también es parte complementaria, parte primordial de su trabajo como arrieros, el tener bien a los animales, y obviamente su ajuar es sus avíos, sus aparejos, sus hinchas, sus filetes, sus frenos de los animales, para que ellos lo pudieran trabajar. Básicamente era su herramienta de trabajo de un arriero. De ahí ya llega el título de la comida, la comida de los patrones, que es cuando ya se reparte todo lo que es la comida que preparan las pascualitas, como el mole rojo, el arroz rojo, el mole acompañado con pollo. Se reparte el atole hecho de masa con granitos de elote, endulzado con piloncillo, y el tradicional chocolate de agua. De ahí omití dos bailes que le llamamos culebra y mudanza. Son unos bailes muy vistosos, de mucha coordinación, ya que en el corral formamos dos filas, una del lado derecho, una del lado izquierdo. Los patrones van al centro de nuestro corral. En esas piezas de la culebra y de la mudanza nos intercalamos como filas
para acabar una fila del lado derecho y la del lado derecho al lado izquierdo. Son unos bailes muy vistosos, muy padres y que gusta mucho a la gente que nos ve interpretarlos. Posteriormente llega una pieza que se llama La Dormida. La Dormida es donde interviene mi compañero Baltasar en su papel de forajido, de asaltante de caminos, donde los patrones de la jornada de trabajo se cansan y se quedan dormidos. Los cargadores, que son los que se encargan de aparejar a los animales, como lo mencionó también mi compañero Nacho, ahorita no se pudo traer el juego de pechera de cuero al pecho y una rodillera de cuero en la pierna para apoyar las cargas hacia los animales, hacia los lomos de los animales. No se trajeron, pero en esa pieza los cargadores tienen una cama con todos los avíos y los aparejos de los animales. Llega mi compañero en su papel de forajido, les hace maldades porque están dormidos, porque desafía el momento en que los patrones están dormidos y trata de robarles el dinero. Esa pieza de La Dormida es lo que se hace. Posteriormente ya estamos casi completando el 80% de la jornada de un día de trabajo y nos ponemos a cargar y a ponerle los aparejos a los animales, porque nuestra salida del corral y de nuestra jornada ya está próxima. Se cargan los animales y como penúltimas piezas de baile se hace un canto de alabanza de despedida del corral, agradeciéndole a nuestros santos patrones que terminamos la jornada, esto ya pasaditas de las 5 de la tarde en un solo día, y agradeciéndoles también al público que nos va a ver gentilmente. Hay gente que está desde temprano viendo la actuación de la herrería. Les agradecemos que estén ahí con nuestros cantos y nuestros bailes, y posteriormente terminamos en la Santa Iglesia despidiéndonos con con un son triste que se llama La Morena, donde cada uno de nosotros como arrieros se despide de sus compañeros diciendo: compañero, hasta el año venidero, si Dios nos presta la vida, y si no, adiós, adiós. Palabras muy sabias que, como lo acaban de escuchar, no son nada inciertas, al contrario, ¿no? Son muy reales. Anteriormente eran sus dichos y proverbios de nuestros antiguas que ejercieron este oficio de herrería. Y es así como ya en ese momento se cumple el 95% de nuestra relación, y ya para terminar se canta otro canto de agradecimiento, por si Dios no lo quiere el otro año no regresamos, que se llama Rendimiento, y terminamos con una pieza que se llama La Coronación, con la cual nos despedimos de nuestra santa imagen en su altar, nos damos la media vuelta y salimos. Es como concluye una jornada de trabajo. Les vuelvo a comentar, bailada o ejecutada por sones, jarabes y círculos de la música tradicional de Arrieros. Eso es lo que nosotros ejecutamos. Espero que tengan la oportunidad de asistir al pueblo de San Bartolo Ameyalco, como lo dijo mi compañero José Luis, ya próximos a 10 días básicamente de empezar con este festejo al Santo Patrón San Bartolomé, y pues ahí pues los invito a que se den cuenta cómo es toda esta plática, charla, lo vean reflejado en el momento de que hacemos nuestro baile. Maestro, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Yo quiero ahora ceder la voz al maestro Juan Valderas. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Romero. Mi personaje desde la edad del pascualista, yo le dedico a preparar los alimentos. Yo me dedico a preparar los alimentos. Los compañeros somos de la misma danza, nos distinguimos. Somos de la misma danza, nos distinguimos nosotros por la vestimenta. Usamos un mandil bordado, un sombrero de ala ancha diferente a los demás compañeros, adornado con un listón de color. Estos personajes se encomiendan del bonito previo por la presentación de la danza, los utensilios que se ocuparán para la elaboración de los platillos que son encargados de la peculiar significativa tarea por costumbre, preparando sin la ayuda de una mujer
todo esto es con respeto, ni menospreciar a ellas. Este acto se ha realizado como tradición durante generaciones desde la creación de la danza. Las labores empiezan muy temprana hora, donde al entrar a bailar al corral para presentar los platillos típicos se ofrece al público que asiste a la presentación de dicha danza. Con la orquesta ya han tocado los bailes de los arrieros bailando, la fogata se enciende, se remontan los plepines para poder cocinar el arroz rojo, el chocolate de agua y un rico atole de masa con granitos de elote, sin faltar el tradicional emblemático mole rojo con pollo. Esto preparado y utensilios de barro como son cazuelas y ollas. Existe una melodía de instalación de los bailes denominada la comida. Por regular es después de las 2 de la tarde, el tiempo aproximado de la cocción de los alimentos. Exactamente en esta parte donde se hace una representación de comida al centro del corral para dar de comer a los patrones. De igual manera, en términos de esta presentación, se comparten los alimentos juntos con tortillas, pan, para acompañar el atole, chocolate, y él se va sirviendo en platos y jarros de barro. El público general que se encuentra en todos los bailes de la danza. Llegada la hora, al centro del corral se presenta una mesa formada por cajones forrados de papel de China. Son vistosos, llamativos. Estos cubiertos con materiales también se encuentran bordados de punto de cruz con diferentes imágenes, sean flores, imágenes y referencia a la danza. Las pascualitas van sentando a uno de los patrones como patrón, mayordomo y otros personajes relevantes de la danza. En lugar de dicha mesa improvisada, se les sirve la comida y a ellos mismos se levantan a compartir los platos al público que se encuentran observando. Al final de la jornada, los patrones son encargados de las tareas de limpieza general de todo, es lavado por el servicio de la cocina, la limpieza del lugar, donde elaboraron y el traslado de los utensilios para dejar todo limpio para la otra jornada. Eso es todo lo que nos toca de nuestra parte. Muchísimas gracias, maestro Juan. Pues hemos visto, ahorita antes de pasarle la palabra al maestro Jesús, justamente cómo se compone esta danza que da un gran arraigo cultural al pueblo de San Bartolo Ameyalco, y ahora el maestro Juan nos va a dar una explicación del compañero que vemos aquí para que nos vea, o sea, para que podamos entender cómo se conforma a través de las vestimentas, de las representaciones esta danza. Como se los había comentado en lo que es toda la secuencia que hemos platicado, dentro de lo que es la arriería tenemos este personaje, pues yo le quiero llamar la parte más alegre del trabajo de la arriería. Este personaje nosotros lo conocemos como el negrito por su forma de pintar, de estar pintado. Este negrito, como se los comenté, es el forajido que asaltaba a los arrieros en los parajes más desolados, más alejados de las localidades o de las comunidades donde había gente que les hiciera el apoyo de ayuda a todos estos arrieros viajeros. Los caminos hay veces son inciertos, son desolados, y este personaje lo ocupaba y empleaba muy bien eso para poder asaltar las recuas de los animales que iban a transportar las mercancías y obviamente a los mismos arrieros. Este personaje es verídico, pues su nombre era Pedro, apodado el Negro Rojas. Era un colaborador en las fuerzas insurgentes y estaba en contra del gobierno en ese entonces. A él se le hizo fácil decir, pues bueno, me desquito de los hacendados apoderados para robarles sus mercancías y cometer mis fechorías hacia ellos. Era una forma de represión que él tenía hacia estos hacendados. En la actualidad se da a su tarea de hacer este tipo de asaltos. Nosotros en San Bartolo Ameyalco
igual orgullosamente de esta tradición que nos enseñó San Pedro Atlapulco. Es la única danza que tiene un personaje así, como nos enseñaron los primeros de Atlapulco en 1922, y en ningún lado del Estado de México lo tienen. Tienen otro tipo de ladrones que ya son, como lo conocemos, encapuchados, pero con pasamontañas, o todos vestidos de negro, o tenemos lo que algunos de nosotros en algunas festividades conocemos como mojigangas, que son personajes con máscaras. Él no, él toda la vida ha trabajado así. Su forma de vestir, como ustedes la ven, es una ropa vieja, una ropa usada, porque era un malviviente, no tenía ese cuidado para andar de pipa y guante, como le decimos. Siempre andaba con harapos, todo azarrapado, como le decían en ese tiempo, y él es el que hace este personaje. Balta, me gustaría que les hablaras dentro de tu papel de la herrería, lo que tú fomentas, lo que tú haces en tu papel de forajido del Negrito. Ok, muy buenas tardes. Antes que todo, pues muchas gracias por la invitación. Recordemos que este personaje era un personaje que se dedicaba a robar a los arrieros, más que nada cuando transportaban los alimentos. Y bueno, gracias a ello, gracias a la comunidad arriera de San Bartolo Villalco, que me dio esta oportunidad de hacer este papel ya de hace mucho tiempo. Lo hemos venido manejando como anteriormente se hacía, con las palabras célebres de antes, con un poquito de humor ya en estos tiempos, porque pues ya no nada es serio, e incluso pues les doy gracias a ellos. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Que nosotros, cuando nosotros empezamos a colaborar, nosotros empezamos después de las 12 del día, ya que se hayan puesto los negocios, ya que estén abiertas las tiendas. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de que soy yo, son 4 rateros más, son los que me acompañan para cargar los costales que nosotros íbamos robando. Aparte de esto, traemos un médico veterinario, que es el que nos acompañaba. Bueno, acompañaba a la danza de herrería. ¿Para qué? Para cuando alguien se enfermaba, lo curaba, supuestamente creaba. Esas son las palabras que ellos decían, o al menos nos checaban a nuestros propios animales. También en ese entonces contamos con un padre. El padre, él es el que llega al final, pero contábamos con él para cualquier situación, tan católicos que nosotros éramos o somos, y él es el que nos acompaña. ¿Para qué nos acompaña un padre? Más adelante les digo para qué. Pero continuamos, que esperábamos a que abrieran las tiendas, los negocios. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que robar, teníamos que hacer esa simulación, ya que los herreros tenían nada más bailando dentro del corral. Nosotros recorremos todo el pueblo de San Bartolo Villalco, diciendo la palabra que los de antes, los señores grandes me enseñaron, que esto es un asalto, lo que sea su voluntad, junto con un rifle, con una escopeta, con una pistola, con lo que traíamos encima en ese momento. Y bueno, todo lo que vamos reclutando, lo que vamos obteniendo de las personas que nos van obsequiando, lo vamos juntando en un costal. Para eso están los rateros, porque me ayudan a cargar los costales. Y no crean que todo eso se nos queda a nosotros. Todo lo que recordamos de todas las tiendas, los negocios, que es el pan, vino, hay veces que nos dan cerveza, nos dan cualquier cosita, nosotros lo regalamos, no nos quedamos con ellos. La gente que nos va a visitar, a la hora de la colgada, nosotros regalamos todos los productos que nos regalaron a nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de Pedro el Negro, que por eso robaba a los arrieros toda la mercancía, que era el maíz, el frijol, todo lo que llevaban en las mulas, que se les dice. Se los dábamos a la gente humilde, a la gente que no tenía cómo proveerse, cómo compartíamos nosotros eso, lo que nosotros robábamos. Por eso siempre nos escondíamos en las partes altas de los cerros, en las cuevas o en las peñas, que es donde pues nadie podía subir más que nosotros conociéramos los zapatos. En ese tiempo se decía eso. Y bueno, pues tratamos de simular todo esto a lo que es la realidad, a lo que nosotros vamos aprendiendo día a día, a lo que ahora sí que la gente grande que
desafortunadamente ya no está con nosotros, nos enseñó, sin salirnos de los yones, sin salirnos de lo que es la tradición original de antes. A lo mejor sí con un poquito más de alegría, más de, se puede decir, de cotorreo, para no sentirlo tan seco, pero sí alegrar un poquito la festividad de la danza de los arrieros. Posteriormente nosotros ya que hayamos acabado, bueno, se me pasó decirles que lo que me comentaba mi compañero Jesús, que yo soy el que les quito el guarnil, el morralito del dinero al rayador cuando ellos están cansados, se ponen a tomar, se quedan en un paraje. Y bueno, yo soy el que les hago las maldades, les quito los zapatos, les tapo la cara, los pinto, o al menos al último les quito el morral con todo y el dinero. Que bueno, para eso me sirve para sacar a pasear a una pascualita, para llevarla, no sé, a dar una vuelta al monte, porque antes no había cines. ¿Vale? Posteriormente lo que nosotros hacemos que es, en el transcurso de que ellos están dentro, yo me salgo a robar, visito a la mayordomía, y hay personas que hoy en día, mucha gente me conoce allí en el pueblo, se dedica a decir, oye, ven, píntame. ¿Por qué? Porque anteriormente decíamos que la persona, la mujer que estaba pintada, viene siendo ya apartada novia del negro, ¿sale? Por eso siempre luego hay muchachas, chicas, niñas, pero oye, píntame, oye, píntame. ¿Por qué? Porque esa tradición todavía la seguimos valorando y todavía sigue en pie. Ahora, seguimos con lo de la cuerda del negro. Repetía que nosotros juntábamos nuestros costales de pan, de dulces, de cerveza, de lo que a nosotros nos regalen. Incluso nos han regalado hasta ropa interior. Y igual hacemos bolita y la aventamos, ¿sale? Todo eso lo que nos regalan lo aventamos. ¿Por qué? Porque pues es la tradición, así se debe de ser, así nos dijeron la gente grande que así se manejaba. Y así se sigue haciendo sin pasarnos ni más ni menos. Ya en la juega, cuando me agarran los arrieros y ya me van a llevar a colgar cerca del árbol, yo me aviento un danzón. Bueno, no me aviento, sino bailo un danzón, trato de bailar un danzón con cualquier mujer que esté ahí cerca, o como decíamos nosotros, con la que primero se ponga enfrente y esté bonita. Que para aquí todo México, todas las mujeres son hermosas. Y bueno, que la primera que se ponga enfrente me pongo a bailar un danzón. ¿Por qué? Porque pues al menos que sea mi última voluntad, ¿no? Ya si me van a colgar los arrieros, les digo que sea mi última voluntad, aventarme un danzón abajo y arriba del árbol. Y es como ellos llevan la música y yo me pongo a bailar un danzón, el famoso danzón de Mereiras, que es la que siempre nos ha acompañado, siempre es la que bailamos y es la que al parecer se va a quedar día tras día, generación tras generación de todo este baile. Ya cuando acabamos de bailar el danzón, me acompañan arriba del árbol y arriba del árbol bailo otro danzón, igual, Mereiras, para que toda la gente o todo el público que nos visita se den cuenta que pues que también estamos dentro de las antiguas tradiciones, que no hemos cambiado nada, y se hacen las palabras que algún día los señores grandes, me acerqué a ellos y me empezaron a contar qué es lo que decían, que cuando yo les grito y estoy arriba del árbol, le hablo al patrón, que le digo, a ver, patrón, sale el patrón y me dice, ¿qué se te ofrece, negro? Ahí les encargo, mire nada más cuántas mujeres dejo, porque ya como estaban todas las mujeres del pueblo pintadas, ya eran mis novias, yo me tenía que casar con ellas, pero como me han colgado, pues las iba a abandonar, ¿verdad? El padre tiene ahí yo entro con el padre. ¿Por qué? Porque le digo al padre, ahí les encargo a todos mis chimpayates, padre, que me los bautice y me los confirme, y a las mujeres que dejo que se casen, que no me esperen porque yo ya me voy. Esa es una de las palabras que a lo mejor la gente grande me enseñó y no se ha cambiado. Cuando ya me van a colgar, el padre entra también nuevamente ahí. ¿Por qué? Porque yo le grito, a ver, padre, yo me quiero confesar. Y él me dice, a ver, negro, dime tus pescados. He andado con la novia del patrón, con su esposa del mayordomo, con su esposa del cargador, con su novia del rayador, cargador, y
todo lo demás. Bueno, en este momento sí me pongo nervioso, pero arriba del árbol, créanme que ya no, arriba del árbol, créanme que ya no. Y bueno, son palabras que nos han enseñado y eso es lo que se dice. Son unas pequeñas palabras, es un poquito más largo. Y bueno, ahí es donde entra el doctor. Al final entra el doctor, perdón. Ahí acaba su papel del padre, me cuelgan, la simulación de una colgada encima de, bueno, arriba de un árbol, del fresno, ya seleccionado de bastantes años, ¿no? Ese árbol del fresno ya es una tradición en ese árbol, el árbol del compañero, que ahí es donde me cuelgan y ya no me llevan tan lejos. Bueno, posteriormente ahí es donde entran también mis rateros. ¿Por qué? Porque cuando me cuelgan, me llevan cerca de la iglesia. Ahí me llevan cargando, las pascualitas chillando, las mujeres que dejo todas llorando, gritando toda la calle que hay, que mi negro ya lo mataron, hay que con qué negro me voy a quedar, infinidad de cosas que bueno, alcanzo a escuchar muy poco, ¿no? Al llegar al punto donde a mí ya me van a descansar, y me bajan al suelo, yo estoy ya muerto. Ahí es donde entra la participación del doctor. ¿Por qué? Porque él me empieza a decirles, lo voy a revisar, creo que no le dieron. Empiezo a levantar una mano, un pie, me empiezo a mover y él empieza a gritar a los demás, sí, él está vivo, no le dieron. Empieza una diana y es donde yo ya acabo mi papel ahí. Yo me levanto y para finalizar ese punto, por igual, por darle gracias a todo el público, se vuelve a dar una zona ahí, y ahí es el que ellos quieran, y por lo mismo agarro a la primera que veo y me pongo a bailar con ella. Así sea una viejita, como puede ser una jovencita y puede ser una niña de 10 años. ¿Por qué? Porque pues no vemos diferencia. El chiste es divertirnos, el chiste es de que todo este personaje que se hace, que sea un poquito más alegre, que sea un poquito menos, no sé, más cerrado, pero sí con las características de todo lo anterior. Con todo esto pues finalizo yo mi papel, por igual entrando a la iglesia, dándole gracias a Dios, que es el que me da la vida y es el que me permite, si año por año sigo, y pues si Él me da licencia, y primeramente a Dios el año venido, y si no, adiós a Dios, lo que nosotros decimos. Gracias. Gracias. Y por aquí vi que alguien alzó la mano. Esta tradición es originaria del pueblo de San Pedro y San Pablo Atlapulco, en el Estado de México, municipio de Coyoacán. Los primeros maestros que nos enseñaron a nosotros son de allá, de nombre en ese entonces Pascual Morales y Alejo Molina, originarios de ese pueblo de San Pedro Atlapulco, y por parte de San Bartolo Medialco, aquí en la Ciudad de México, Alcaldía Álvaro Obregón, los señores Pedro y Aureliano Velázquez, hasta nuestros días. Gracias a ese pueblo querido de San Pedro Atlapulco, nosotros como San Bartolo Medialco ejercemos esta maravillosa danza de armeros. Muchas gracias. Y yo les quiero agradecer a todos que nos hayan acompañado aquí en el Círculo de Saberes. Y para despedirnos yo quiero que José Luis nos dé un mensaje. Pues muchas gracias por su presencia, muchas gracias por quedarse, por escuchar, y les hace falta verlos bailar, verlos ejecutar esta danza que les van a invitar un jarro de atole, un pan, mole, arroz. El 24 de este mes, agosto, es la festividad del Santo Patrono San Bartolomé Apóstol. San Bartolo se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, pegado entre Coajimalpa y Contreras. Por allá los esperamos. Muchas gracias al Círculo de Saberes por el derecho cultural que tenemos los pueblos originarios, y muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Igual para toda la gente que nos acompaña, gracias, ya lo dijo mi compañero José Luis, gracias por quedarse, por escuchar la plática. Tal vez no fue lo que a lo mejor queríamos reflejar, pero para cualquier duda me pongo a sus órdenes. Jesús González, redes sociales Jesús González, Danza Arriero San Bartolo Medialco, y pues más que nada agradecer el espacio
y comentarles también a ustedes, público generoso, si están interesados en que nosotros como danza vayamos a participar a sus festividades, de sus colonias, de sus pueblos, estamos disponibles con anticipación. Ya les decimos los requisitos, no cobramos, solamente que nos cubran el costo total de la orquesta, y hay veces, si es aquí en la Ciudad de México, las alcaldías nos apoyan con transporte, aminorando el gasto económico para cualquier festividad, y nos han invitado a varios lados. Somos una danza que nos dedicamos a rendirle el homenaje al pueblo donde nos invita. Por cualquier comentario, vuelvo a repetir, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y buenas tardes. Nos quedamos con la música de los arrieros. Muchas gracias. Yo les quiero agradecer por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales que nos hayan acompañado esta tarde aquí en el Círculo de Saberes. Vamos a escuchar una de las piezas de la danza de arrieros.